Muy buenas noches, colegas. Bienvenido al sexto foro de normas internacionales de información financiera NIF, hoy con el auspicio de México de la Universidad de Yucatán. En esta noche tenemos a nuestro ponente, el doctor Sergio Iván Ramírez Cacho. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Voy a hablar un poco sobre la semblanza del doctor, un poco la reseña de lo que profesionalmente realiza. El doctor en Auditoría y Contabilidad por la Universidad de Cantabria, España, maestro en Ciencias del Área Fiscal y licenciado en Contabilidad Pública. Desde el 2006, contador público certificado en Fiscal, Auditoría, Docencia e Investigación por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y socio activo del Colegio de Contadores Públicos de Colima, AC. Autorizado por la AGAF del SAF como contador público inscrito para dictaminar fiscalmente el cumplimiento de obligaciones fiscales federales desde 2012. Es asesor fiscal, contable, financiero, administrativo en prevención de lavado de dinero y socio director de Auditax, México. Consorcio privado de consultoría para la creación competitiva de pymes y organizaciones con vocación portuaria, comercial y de servicios. Fue contralor del municipio de Manzanillo y secretario técnico del Comité Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Colima, reconocido desde el año 2011 por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología de México, CONACYT, como investigador nacional de primer nivel desde el 2010 por la Secretaría de Educación Pública, SED, como profesor con perfil deseable, PROMEC, por la Universidad de Colima, como profesor investigador titular A en Auditoría, Contabilidad y Administración. Fue el primer líder del cuerpo académico UCOL CA 088, el impacto de las ciencias económicas, administrativas en la globalización de las organizaciones. Como parte de su formación doctoral, realizó una estancia de investigación durante 3 años en la Unión Europea, asistiendo desde entonces como ponente y conferenciante en numerosos congresos científicos sobre auditoría, contabilidad, educación, informática y ciencias económico-administrativas, convocado por universidades y organismos de Estados Unidos, Ecuador, Panamá, Finlandia, Francia, España, Portugal, Colombia, Costa Rica, Cuba y México. Entre otros, es autor de los libros El proceso iberoamericano de convergencia con las normas internacionales de auditoría, El proceso iberoamericano de convergencia con la IFRS y casi 50 capítulos de libros y artículos publicados en revistas profesionales y científicas del ámbito nacional e internacional. Ha sido reconocido por la ANFECA de México con un premio en el concurso para publicar trabajos de posgrado, por el Instituto for Business and Financial Research de Estados Unidos de Norteamérica, en Colombia por la Universidad Autónoma de Occidente como visitante distinguido y por la Universidad de Boyacá, Colombia, con el premio al mérito investigativo. Profesor invitado en las universidades autónomas de Sonora, Baja California Norte, Ciudad de Juárez, Yucatán, Aguascalientes, Guadalajara del estado del Hidalgo, del Instituto Educativo del Noroeste AC, de la Universidad de Cantabria, España, y en Colombia, en las universidades de Boyacá, Santo Tomás, Simón Bolívar de la Costa, Autónoma de Occidente, del Valle y del ICESI. Gestor
de convenios institucionales con organismos privados y otras universidades buscando incrementar el intercambio académico de alumnos y profesores, realizando actividades de investigación, capacitación y difusión de las ciencias que se proyectan sobre las finanzas públicas, las empresas, sus actores y sus representaciones. Sus investigaciones se proyectan sobre la competitividad e internacionalización de las organizaciones, la fiscalidad, el proceso iberoamericano de convergencias y adopción de las normas internacionales de contabilidad y auditoría, el impacto de la responsabilidad social corporativa y las pymes, el XBRL y los modelos de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y la contabilidad electrónica. Mi estimado doctor Sergio Iván Ramírez Cacho, bienvenido de parte de este evento de la Universidad UADY y de todos los que conformamos este evento. Está en su casa, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Víctor. Saludo con mucho gusto a todos los colegas, a quienes nos acompañan desde el interior de la República Mexicana y a quienes a través de esta maravilla que es la tecnología de información, pues nos acompañan desde otros puntos geográficos. Yo los saludo desde el occidente de México, desde el estado de Colima, que es uno de los más pequeños de nuestra geografía y que está en el litoral del Pacífico. Colima es un estado muy pequeñito, sin embargo, tenemos la marina portuaria o la aduana portuaria más importante de nuestro país, por donde pues ingresa mucha carga a través de barcos y tenemos la oportunidad de que esto se erija como un laboratorio para las ciencias económicas administrativas, para pulsar en qué medida la contabilidad, la auditoría, están pues contribuyendo a la competitividad de las empresas. Dentro de las investigaciones que he tenido el honor de colaborar, voy a presentar algunos aspectos que han resultado como sustantivos de algunos de estos proyectos, de los cuales varios de los colegas que nos acompañan han participado, y nuestra intención, además de pues, contribuir a que este magnífico evento pues tenga el espectro de participaciones de todo el continente, pues también aluden a compartir con ustedes parte de los resultados que hemos encontrado. Algunos otros todavía no están totalmente concluidos, pero daremos algunos avances. Y por supuesto, pues en la mejor disponibilidad de compartir y de aclarar alguna duda que no sea capaz yo de atender en el momento de mi disertación. Voy a compartir la pantalla y vamos a dar comienzo a esta participación. Un poco. Bien, pues parece que ahí tenemos ya. Lo que yo vengo a mostrarles es cómo la función de auditoría de estados financieros logra contribuir a que las organizaciones fiscales, los entes gubernamentales de cada segmento geográfico, pues puedan hacer mejor su función de fiscalización, ¿verdad? Nosotros lo hemos denominado de esta manera. Sin embargo, el punto de partida es dilucidar en qué medida la función de auditoría de estados financieros está ayudando al fisco mexicano a hacer una contribución más efectiva, con mayores y con mejores resultados. La importancia del modelo que vamos a mostrar, más allá de ver la efectividad que ha tenido en el ámbito mexicano, es que parte de un mecanismo de fiscalización supranacional que la ONU a través de la OCDE ha implementado pues prácticamente en todo el mundo, ¿verdad? El sistema BEPS o BEPS, a través del cual se busca evitar el blanqueo de capitales y la traslación de recursos bajo estrategias
diseñadas o elaboradas en base a los marcos regulatorios, en las lagunas conceptuales y en los vacíos legales que en las leyes de cada país pudieran llegar a existir. Bajo esa justificación, a nosotros nos pareció pertinente mostrar cómo ese esquema ya aterrizó en México desde el 2014 y ha dado magníficos resultados para la fiscalización. En ese sentido, creemos que México, pues quizá como parteaguas o como punta de lanza de este proyecto internacional, pues ya lo implementó, y entonces nuestra intención es mostrar cómo funciona para que ustedes, pues, si es que esto ya está implementado en su país o está parcialmente en implementación, pues puedan tomar de la experiencia que ya hemos recorrido lo que pudiera servir para reforzar los sistemas de control interno al interior de las empresas, para tomar quizá las buenas prácticas que ya estamos llevando a cabo aquí, o quizá como un ejemplo de lo que no debe de hacerse y cómo debemos evitarlo, ¿verdad? Entonces, la agenda de los temas que vamos a presentar, pues es primero partir de cómo este esquema funciona, y es la identificación fiscal de las empresas, de las sociedades y de los individuos que las integran. El modelo de funcionamiento pues parte del sistema de facturación electrónica, de cómo esta facturación electrónica se enlaza con la contabilidad y cómo en México la entrega de la contabilidad al regulador fiscal pues es una obligación, cómo funciona, y cómo la auditoría de estados financieros, que tiene su origen en las normas internacionales de auditoría que emite la IFAC, pues han aterrizado en México y las ha tomado el ente fiscalizador federal para recaudar. Finalmente, hablar de una figura que en México llevamos el dictamen fiscal, en Colombia es la revisoría fiscal, y a grosso modo pues tiene que ver con la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Bueno, pues vamos allá. Nuestro primer punto es hablar acerca de la identidad para efectos fiscales en México. Independientemente del país en el que nos encontremos, las sociedades, las empresas, siempre parten del hecho de que debe de existir una persona natural o una persona física, alguien de carne y hueso, con nombre y apellido, que para efectos legales es sujeta de derechos y obligaciones en el momento de su alumbramiento y cuando acude a las autoridades de índole civil para que sus padres le registren y le den un certificado de nacimiento o un acta de nacimiento, ¿verdad? Ella o este documento constituye la prueba fehaciente de la personalidad de este sujeto, que le dan pues derechos y obligaciones en el marco de las constituciones de cada país. En el caso de México, los primeros 28 artículos de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Política, otorgan respectivamente derechos a los individuos por la libertad de trabajo, para tener derecho a la educación gratuita, la libertad de tránsito, la libertad de tener, o el derecho a tener un domicilio y no ser molestado en ese domicilio, la libertad de tránsito, la prohibición a la esclavitud y tantos otros derechos que se alinean con la Carta de los Derechos Universales del Hombre, ¿verdad? Ya en el artículo 31, no muy lejos, hasta el 28, terminan los derechos y a partir del 29 comienzan las obligaciones, y no muy lejos, en el artículo 31 de nuestra Constitución, ya se establece que en México todos están obligados a contribuir a los gastos del gobierno, de los 3 órdenes de gobierno, de manera equitativa, proporcional y amparada en un marco legal. Bueno, ahí es donde nace la obligación tributaria y donde el derecho administrativo o el derecho fiscal tiene el seno que lo cobija y que da lugar pues a todo lo que tiene que ver el pago de las contribuciones. Bueno, más allá de un acta de naturalización, de un acta de nacimiento, a los individuos en México se les otorga una cédula de identificación poblacional, que acá le llamamos CURP, por las siglas de Cédula Única del Registro Poblacional, y cuando llegan a la mayoría de edad, que en México se adquiere a los 18 años, pues nos dan una identificación
del Instituto Nacional Elector para con ello poder identificarnos ante pues, cualquier mecanismo que sea necesario, ¿verdad? Un viaje ante una institución bancaria, para hacer contratos. En México nos identificamos principalmente a través de esa credencial para votar y excepcionalmente con el pasaporte o con la cédula profesional. Bueno, de esa manera los individuos ya tienen plena identificación y plena personalidad, y cuando comienzan a generar ingresos por alguna fuente, normalmente a través de las relaciones salariales o como pequeño o mediano empresario, pues acudirán al ente recaudador, que en México al ente recaudador se le llama Sistema de Administración Tributario, o SAT por sus siglas, y este SAT pues llevará un padrón federal de contribuyentes, un registro federal de contribuyentes, y a ese RFC pues tendrán que estar inscritos todos aquellos que en México obtengan ingresos. Prácticamente cualquier persona de más de 18 años pues queda obligado, porque es cuando comienza a ser económicamente productivo, y excepcionalmente los menores de edad, que antes de cumplir la mayoría, antes de tener los 18 años, ya están generando ingresos y pues están obligados, como lo dije, en términos de la ley constitucional, a contribuir al gasto público, es decir, a pagar impuestos. Como es común en todos los países, la unión de más de dos personas físicas o naturales da lugar al nacimiento de una sociedad que generalmente se constituye para efectos lucrativos y excepcionalmente pues, para cuestiones de filantropía, educación, transmisión del conocimiento, la cultura o el deporte, y entonces serán de fines no lucrativos. Vamos a enfocar nuestro estudio en las empresas lucrativas, en las sociedades mercantiles, en donde dos personas que cumplen los atributos que acabo de describir reúnen talento, recursos económicos y dirección o administración para generar una persona moral o una persona jurídica, como se le puede llamar en otros países. Esa persona jurídica nace con la protocolización ante un fedatario público de un acta constitutiva, y esa acta constitutiva, tal como el acta de nacimiento le da identidad a las personas físicas, el acta constitutiva lo hace con las personas morales. Esa acta constitutiva, bueno, pues da cuenta de la reunión ante un fedatario, un notario o un corredor público de dos personas o más que concurren con la intención de protocolizar y exteriorizar la voluntad de llevar a cabo actividades comerciales en sociedad. Ahí se define el régimen de administración, las aportaciones que hacen al capital social, y nace para la vida jurídica y fiscal esta sociedad. De esa manera es como en México a los individuos o a las sociedades se les da una personalidad jurídica. Cuando estos comienzan a generar ingresos por la vía de las actividades empresariales y comerciales, entonces adquieren además una personalidad y una clave fiscal que en México le llamamos Registro Federal de Contribuyentes, normalmente tipificado como RFC. El RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, es la cédula para contribuir y está regulada por el Sistema de Administración Tributario Mexicano, que le denominamos por sus siglas en español SAT. Entonces el SAT lleva el registro del RFC, que serán los contribuyentes. Una vez que los contribuyentes, sean personas físicas o morales, tienen esos atributos de la personalidad, entonces comienzan a realizar actividades empresariales, actividades comerciales, a obtener ingresos, y por lo tanto nace la situación pasiva como sujetos de la relación fiscal y comienzan a tener obligaciones en materia tributaria. Es importante aclarar que, como en todo el mundo, la teoría de las obligaciones no solamente refieren al acto de pagar o de entregar o de dar dinero, sino además hay obligaciones de permitir, como por ejemplo, que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación y nos hagan un ejercicio de auditoría en el domicilio fiscal, en las oficinas de la propia auditoría, de la propia autoridad,
Y más recientemente en México, desde que en el 2014 se implementó lo que denominamos buzón tributario, pues las pueden hacer por la vía electrónica. Lo vamos a explicar poco a poco y vamos a ir enlazando un concepto con otro. De esa manera, una vez que las personas y las empresas tienen personalidad jurídica y tienen un registro fiscal, pues acceden al único sistema que desde los 2014 en México funciona para efectos de legalizar este tipo de operaciones, y es a través de la facturación electrónica y en una plataforma del ente regulador que denominamos en México buzón fiscal. Este buzón tributario tiene la cualidad de que lleva el control de todas las operaciones que dan origen a ingresos y a egresos. En México, desde el 2014, dejamos de utilizar y de denominar a los comprobantes de ingresos y egresos facturas y pasaron a ser sustituidas por un CFDI, que son las siglas en español de comprobante fiscal digital por Internet. Es decir, que desde el 2014, de manera obligatoria, generalizada, en México dejaron de existir las facturas, los recibos de honorarios, los recibos de arrendamiento, las cartas porte de traslado, en el caso del autotransporte de carga pública federal, por vía terrestre, por vía marítima, por vía aérea, y todos aquellos documentos que ante las notarías o las corredurías se expendían como un documento para poder acreditar la participación en una traslación de dominio de un bien mueble, pero principalmente de un bien inmueble, es decir, propiedad, planta y equipo, terrenos o edificios. Toda esa documentación en papel fue sustituida a partir de 2014 de manera obligatoria y generalizada por archivos electrónicos que en México denominamos CFDI, por sus siglas en español del acrónimo Comprobante Fiscal Digital por Internet. Entonces, haciendo una breve reseña en la máquina del tiempo, vamos a ver aquí que en el 2004 en México apareció por primera vez en el Estatuto Tributario Mexicano, que es el Código Fiscal de la Federación, la denominación de comprobante fiscal digital. En su momento, pues fue algo bastante temerario por parte de la autoridad, porque si bien comenzó a introducir paulatinamente este esquema, desde aquel entonces ya se tenía contemplada la posibilidad para grandes grupos empresariales, para bancos, aseguradoras, principalmente empresas que cotizan en las bolsas de valores, la posibilidad de simplificar sus procesos de facturación, incrementar el control interno, incrementar la confiabilidad, la comparabilidad y la transparencia de sus reportes contables, apoyándose en los esquemas de tecnología de información que había en aquel momento, ¿verdad? Posteriormente, al 2004, ya en 2005, más allá de la posibilidad de facturar electrónicamente las compras y las ventas, el fisco mexicano dio la opción de que se pudieran timbrar, por así decirlo, sellar electrónicamente todavía algunas facturas que impresas en papel llevaban adicionado un código bidimensional o un código de barras. Todavía teníamos la necesidad de ir con un impresor autorizado por el recaudador para que él imprimiera en papel, original y copia, los comprobantes fiscales que llevaban un control físico, un foliado continuo y un registro ante el recaudador para poder ahí llevar el registro de las ventas y de las compras respectivamente. De manera que para poder ostentar la titularidad de un bien era necesario pues tener la factura original en perfecto estado, ¿verdad? Y bueno, pues hacer que un papel comercial perdure pues no siempre es posible, ¿verdad? Entonces, además, se presta mucho o se prestó mucho en México a la falsificación de documentos y con ello, pues, a la defraudación fiscal. Entonces, combatiendo ese flagelo,
de la corrupción es que el fisco mexicano paulatinamente comenzó a llevar a la sociedad mexicana hacia la facturación electrónica, que como vamos a ver, pues ha resultado en un magnífico esquema de control fiscal. En 2009 ya el SAT dio la primera pauta para que los particulares pudieran comenzar a generar facturas electrónicas sin necesidad de tener que darle autenticidad a un papel a través de un código de barras. Es decir, precisamente ya un verdadero esquema electrónico de facturación. A partir del 2010, las facturas impresas comenzaron a dejar de ser legales para grandes grupos corporativos, empresariales, principalmente empresas que cotizan en la bolsa. Pues el uso de esas facturas impresas dejó de ser lícito. Ya para el 2011 se convirtió en obligatorio el uso de facturación por medios electrónicos. En el 2012 se crea la versión 2.2 de la factura electrónica. Nada más para hacer un breve recuento, en este momento estamos en la versión 4.0, en el 2023 estamos en la versión 4.0 y en el 2012 íbamos en la versión 2.2. Quiere decir que continuamente estos esquemas no solamente han evolucionado, se han implementado, sino que se han ido mejorando para incrementar las garantías de autenticidad y disminuir la posibilidad de la alteración. Ya para 2014, más allá de la posibilidad o de la obligación del manejo de facturación por sistemas electrónicos, el SAT implementó un algoritmo de inteligencia artificial para monitorear los hábitos de consumo, las ventas y las compras de los contribuyentes y poder determinar a través de un sistema de riesgo estadístico la posibilidad de defraudación fiscal o de lavado de dinero, y que denominó para efectos comerciales como el buzón tributario. Lo vamos a explicar más ampliamente a continuación. En 2017 apareció la versión 3.3 de la facturación electrónica, estuvo vigente durante más de 4 años. Este esquema ya incorporó para cada documento fiscal un código único internacional, que por sus siglas en inglés es UUID, que es el que le da autenticidad a cada comprobante fiscal, y este folio para identificar una factura de cualquier otro documento consta de una serie de 32 caracteres alfanuméricos que bajo cierta presentación, bajo estructura de código, pues convierten prácticamente en imposible que haya 2 comprobantes fiscales digitales por internet con un mismo número de identificación, porque tenemos ahí 32 caracteres alfanuméricos que van a incluir mayúsculas, minúsculas y dígitos. Una combinación de 32 por 32 a la 32, pues nos da un número infinito de combinaciones que en la teoría de las combinaciones matemáticas y de la criptografía volvieron a cada factura prácticamente imposible de falsificar. Además de que le adicionaron pues una serie de elementos para darle mayores garantías de autenticidad. Perdona, Sergio. Disculpa, lo que pasa es que a veces las dinámicas son, hay preguntas o comentarios que pues merece la pena hacerlas en el momento, ¿no? Entonces, ahora estás tocando un tema que creo que es muy interesante, porque no sé en cuántos de los países que nos acompañan, que hay gente de varios países, ¿verdad? De aquí de Latinoamérica, estén viviendo el mismo tema en cuanto a toda la digitalización de la fiscalización, que creo que más adelante vas a tocar un poco el tema este, ¿no? Entonces, en esta estrategia, uno de los primeros, bueno, no fue uno de los primeros pasos, pero sí uno de los más relevantes de los pasos de la estrategia de digitalización del gobierno para efecto de fiscalización,
pues fue precisamente la factura, ¿no? Que la factura de papel se convierte ahora en un comprobante fiscal digital por Internet. Entonces, aquí hay una pregunta de Mayerlin Judiel. Mayerlin, no sé de qué país eres, pero si nos puedes decir de qué país eres, pues estupendo. Y pide un ejemplo. ¿De casualidad tienes una factura electrónica por ahí? Pues mira que no la ¿No? tengo a mano, ¿no? Pero Entonces, podemos hacer algo, si entonces vamos si un me... poco, vamos a buscar si- una y la muestro. ok, ¿tú la buscas o veo encontrar una? No, ayúdame para Ya, no ok, desactivar la pantalla y todo eso, y cuando la tengas compartimos para que la muestres tú y la vamos platicando. correcto. Y Lucio, mientras nos dice que Venezuela es impresa, todavía la factura es impresa. En Colombia ya hay factura electrónica, Ecuador también es factura electrónica, Mayerling es de Nicaragua, El Salvador están implementándola, entonces creo que denme unos minutos y localizo una factura, pues para que la veamos completa. claro, mientras tanto, déjenme avanzar un poco, pues ya con todos estos elementos en colación, tenemos que para que alguien pueda emitir una factura electrónica, supone que tenga que coincidir para dar autenticidad a la persona que la emite, su acta de nacimiento, su acta constitutiva en el caso de las sociedades, que es lo equivalente, la cédula única de registro poblacional, la identificación oficial, que puede ser el pasaporte, la cédula de profesiones o la credencial para votar emitida por el Instituto Electoral de México, el registro federal de contribuyentes ante el sistema tributario y algo que vino a coronar con broche de oro todo este esquema, que es la firma electrónica. Es decir, un algoritmo encriptado que reúne datos sensibles de todos esos elementos anteriormente señalados y que los encapsula en un archivo que, cuando es utilizado simultáneamente con todo esto, pues da la personalidad jurídica, la autenticidad y por lo tanto le da validez jurídica a todos los actos que se firmen a través de ese archivo para computadora que denominamos firma electrónica o e-firma. Cuando todo eso ya está reunido, entonces el individuo obtiene un certificado de sello digital, y voy a hacer una referencia así muy burda, pero vamos a pensar que las facturas son las botellas de la cerveza, del agua, de la Coca-Cola, que pueden traer adentro, pues eso, agua, leche, jugo, alcohol, lo que ustedes gustan, de la misma manera que una factura puede pues dar cuenta de servicios, productos, etcétera, pero para que esa botella no derrame su líquido, es decir, para que la factura electrónica pueda tener valor de autenticidad, tendrá que ir, así como la botella, con una tapa, con un corcho sellado, la factura electrónica pues lo hará con el certificado de sello digital. Ese certificado de sello digital lo emite la autoridad recaudatoria y comienza a llevar la secuencia de todos los actos jurídicos con efectos fiscales y contables que llevamos a cabo y los va, como la palabrita ahí lo dice, los va almacenando en un repositorio que para cada contribuyente tiene el gobierno federal y que se llama buzón tributario. En ese buzón tributario, hagan de cuenta que es un recipiente, nosotros le llamamos un repositorio, en donde van a caer las facturas electrónicas con ese sello de firma digital que puedan ostentar ventas, que puedan ostentar compras y que puedan ser algo que yo le llamo una contrafactura, una antifactura, es decir, una nota de crédito que contablemente pues disminuye el valor a través de una rebaja, un descuento o una bonificación. Estas facturas que caen al repositorio fiscal pueden ser, como lo vemos ahí, facturas que yo emita, yo persona física o yo sociedad emita para amparar ingresos obtenidos por sueldos y salarios, por servicios profesionales, por actividad empresarial, por arrendamiento de bienes a terceras personas, por enajenaciones de bienes a otras personas, por adquisiciones,
por ganancias, utilidades o dividendos, por intereses bancarios o cualquier otro tipo de ingreso para que pueda ser legal y no me lo equiparen a lavado de dinero o a defraudación fiscal, tendrá que estar facturado con todos los requisitos que ya he mencionado y que ahora el profe Lucio nos va a mostrar. Por otra parte, todos los gastos, bien, voy para allá, todos los gastos que yo realice, así como los ingresos que yo obtuve, los debo de respaldar con una factura electrónica. Todos los gastos que yo hago también me los tienen que facturar con las mismas características jurídicas y tendrán que caer, que entrar, que reunirse en ese repositorio fiscal, en ese recipiente virtual, para poder yo demostrar cómo es que pagué la adquisición de mercancías, el pago de los salarios, los servicios, la adquisición de muebles o de inmuebles, la importación o la exportación de bienes, la adquisición de divisas y en su momento dado cómo es que accedí a un descuento, a una modificación o a un crédito a través de notas de cargo. De manera tal que al tener yo reunido en ese recipiente virtual los elementos virtuales o las facturas electrónicas que dan lugar a mis ingresos y mis egresos, pues de acuerdo a la teoría de la partida doble y a Luca Pacioli, ingresos menos egresos me van a dar un resultado que para efectos prácticos el SAT mexicano señaló que ahí tendríamos la base de la contribución, del impuesto directo, que es el de la renta, o del indirecto, que es el IVA, o el impuesto al valor agregado. Esa base de impuestos generalmente va a ser una utilidad cuando los ingresos superan a los egresos. Y esta es una posición económica que al fiscalizador mexicano, y yo me imagino que a cualquier fiscalizador le gusta, porque entonces hay materia de dónde pagar impuestos. En algunas ocasiones, bajo una administración eficiente, los ingresos son igual a los egresos, ¿verdad? Y entonces tenemos una base impositiva de cero. No es una posición agradable para el fiscalizador, pero bajo este esquema es prácticamente imposible hacer pues una cuestión inventada, ¿verdad? Hacer un maquillaje de cifras, porque todo va enlazado desde su origen. ¿Y por qué no? En algunas ocasiones, a través de las adquisiciones, por la vía de los créditos o de los préstamos, podemos llegar a tener más gastos que ingresos, facturados electrónicamente, y entonces quedar en una posición de una pérdida que no solamente no me lleva a tener una base cero y no pagar impuestos, sino que además, bajo algunas ciertas condiciones, me genera créditos fiscales que después puedo presentar cuando llega un periodo en donde tenga un impuesto a cargo. Bueno, la posición de utilidad es la preferida porque hay una base de pago de impuestos. La posición de base cero da lugar a una explicación, que en todo momento se deben de tener los elementos, pero la posición de pérdida fiscal, en el caso de las personas físicas o naturales de México, la primera sospecha del ente fiscalizador es que hay una discrepancia fiscal y que somos sujetos de comprobación. Bajo algunas condiciones, bajo algunos términos de márgenes de errores tolerables, el fiscalizador pasa de largo, pero cuando ya es una discrepancia muy significativa, pues entonces te manda a llamar a cuentas. Es que a los ojos del fiscalizador no es posible que alguien ganando $1,000 pueda tener comprobantes fiscales de adquisiciones y gastos por $2,000. La única respuesta lógica ahí, para él, es que lavas dinero, que vendes y no facturas y por lo tanto defraudas, o que participas en una organización de narcomenudeo o de narcoterrorismo. Entonces, contra eso, bueno, los ciudadanos mexicanos, las empresas a través de los esquemas de auditoría de estados financieros y de minería de datos, porque como lo vemos ya todo prácticamente es una sucesión de datos electrónicos, pues uno tiene que crear su expediente de defensa para poder demostrar, principalmente a través de un dictamen de auditoría, que mi contabilidad está bien, que está revestida de garantías de fiabilidad, comparabilidad y transparencia, construida a la luz del marco regulatorio que sea aplicable y que por lo tanto no estoy defraudando, sino que estoy haciendo un uso eficiente del apalancamiento financiero con mis proveedores. Bueno, cedo el uso de la pantalla al doctor Lucio para que nos presente una
una factura electrónica y retomo la pantalla. Adelante, Luciano. Pero permíteme, Sergio, no te nos vayas porque, bueno, hay varios comentarios muy interesantes y creo, Víctor y Maja, creo que aquí hay un tema que puede ser de mucho interés entre algunos países que ya llevan algo de experiencia con el tema de la facturación electrónica, que veo que ya hay algunos países que ya la han implementado, unos que están en el proceso de implementación. Entonces, creo que, Víctor, esto puede ser un tema interesante para compartir experiencias. Y pues bueno, hay algunos comentarios, Sergio, que me gustaría que pudieras matizarle a los que están haciéndolo. Y por otro lado, hay unas preguntas muy concretas. Entonces, una de las cuestiones que comentan, Germán del Salvador dice, más allá del modelo es pensar en la estrategia de cada gobierno y que no es la nuestra como profesionales de la contaduría, como consultores y asesores de cara a las empresas y el control de cada Ministerio de Hacienda. ¿Tú qué opinas, Sergio, respecto a que pues solo es un modelo que está centrado en la estrategia del gobierno? ¿Y qué impacto tiene para nosotros los contadores, los consultores, los asesores, desde luego para las empresas? Es muy importante y una pregunta muy acertada, porque recordemos que el origen de la contabilidad era llevar un registro histórico de los sucesos que, cuantificados en términos monetarios, las sociedades, las empresas comunicaban a los usuarios a través de los estados financieros. Para que esos reportes contables gocen de las garantías de fiabilidad, comparabilidad y transparencia, pues tiene que hacerse a partir de registros analíticos y pormenorizados. Y precisamente una de las ventajas que hemos observado desde que la facturación electrónica se implementó en México es que todos estos archivos de factura electrónica, a través de software que extrae y que lee la base de datos de todos los elementos que integran una factura, hay plataformas que trasladan todos estos datos a Excel, los tabulan y entonces te presentan en tiempo real, prácticamente en microsegundos, porque no se puede medir a escala humana, ya que esa conversión de un archivo electrónico a una hoja de Excel se hace en microsegundos. Pues tenemos, para efectos de auditoría, para empezar, una base de datos ya tabulada, perfectamente estandarizada, organizada, que se puede comparar para poder hacer análisis financieros, para poder hacer pruebas de auditoría, tanto de cumplimiento como pruebas de arrastre y conexión de datos, conciliaciones bancarias y, por supuesto, hacer pruebas de auditoría para ver si el control interno está funcionando eficientemente desde la perspectiva del ambiente de control, la vigilancia, los sistemas y los procedimientos de comunicación de información, la evaluación de riesgos y, por supuesto, los procedimientos administrativos. A mí me parece que los contadores, como los asesores de empresa, estamos teniendo una herramienta magnífica que nos permite afirmar con un grado de exactitud del 100% cuántas son las operaciones facturadas, pagadas, cobradas, a crédito, canceladas, porque mientras que la auditoría tradicional en base a documentos, pues aplicábamos las normas de la materialidad, de las normas 320 y 450 de la norma internacional de auditoría, y teníamos un margen de error tolerable, los esquemas electrónicos reducen ese error tolerable al mínimo e incrementan las garantías de fiabilidad prácticamente al 100%. Si a esto le sumamos que en los últimos meses, no años, meses, ChatGPT, por ejemplo, ya va ahorita en la versión 4, nos ha presentado, nos ha abierto el panorama que a través de la inteligencia artificial podemos, además de ser muy exactos, ser muy rápidos y generar a través de diferentes esquemas de manejo de información, escenarios, hacer pronósticos y poder ofrecer mejores servicios a nuestros clientes. Pues la verdad es de que yo creo que vamos de gane. Finalmente, para cerrar con broche de oro,
En México, a partir del esquema de facturación electrónica, el proceso de registro dejó de ser manual y se convirtió en un proceso electrónico, de manera que en el momento en que una factura es recibida al buzón tributario, en ese momento hay software que capta el archivo, lo descarga a un software local y lo convierte en una póliza de registro contable, de manera que entre el tiempo transcurrido desde que la factura es emitida hasta que ya está inscrita en nuestros registros contables, pueden transcurrir menos de un segundo. ¿Por qué? Porque no lo hacen las personas, sino lo hacen los algoritmos de inteligencia artificial que ya desde el 2014 en México se vienen utilizando. Toda esta herramienta que está al alcance de los civiles logra estos resultados. Imaginemos ahora con la capacidad que un gobierno federal puede llegar a tener, los cruces y los enlaces que puede hacer entre esta información que habla de los hábitos de consumo, que habla de situaciones normales y atípicas de ingresos y de egresos, y el gobierno seguramente que tiene la capacidad de hacernos enlaces con las instituciones bancarias, con las agencias de viaje, con las casas de bolsa, y a través de los esquemas que evitan la traslación de fondos y el blanqueo de capitales, enmarcado en el programa BEPS de la OCDE, pues una fiscalización prácticamente internacional. Nos da mucha trazabilidad la facturación electrónica, nos permite seguir el rastro a una operación desde que es facturada hasta que es cobrada y trasladados los recursos y los bienes a los entes fiscalizadores a través de las contribuciones y a las diferentes instancias comerciales a través de compras o ventas. No sé si con esto doy a entender. Perdón, sí. Sí, adelante. Sí, Germán, tenías la mano levantada, si quieres comentar algo. Adelante, Germán. Hola, hola, buenas noches. Bueno. Hola, estimados amigos de Ecuador y de Colombia. Hola. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿Me hermano. escuchan? Sí, Sí, ¿te escucha bien? Te escuchamos, Miren, ¿no? en el tema tributario de México, el de ustedes es más integral, lo felicito, es una cosa preciosa. Pero yo le decía a mi amigo Juan Carlos Hernández que en el caso de El Salvador, quizás la labor de uno como auditor externo es asesorar y auditar siempre a nuestros clientes del sector privado en el tema de las obligaciones formales y sustantivas, porque si bien es cierto, el gobierno como tal le da la modernización, pero igual ustedes saben que el objetivo de ellos es aumentar la carga tributaria y los ingresos tributarios para los fines estatales, gubernamentales, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, me encanta de ustedes, me encanta que el colega está hablando ya de otras buenas prácticas con estándares internacionales. Eso dice mucho de ese esfuerzo, pero al final yo creo que para no preocuparnos nosotros siempre hay que asesorar y hay que auditar como Dios manda, independientemente de los fines totales que llevan los ministerios públicos estatales. Pero me ha encantado es más amplio que el de nosotros. El de nosotros se está implementando en El Salvador, como bien dijo Juan Carlos. Algunas empresas ya están empezando a trabajar con ello y esperamos hacerlo como otros países de Centroamérica y Sudamérica que ya se nos han adelantado. Felicidades y eso era todo. Nada más que siempre pensemos que como buenos auditores también tenemos que asesorar bien a nuestras empresas también, porque no todo lo que un ministerio público dice es cierto, con el respeto que se merecen cada gobierno y cada estado. Nada más eso. Saludos y bendiciones. Gracias, Germán. Adelante, don Carlos. Sí, mire, a ver, mire, la información realmente que manda para el SAT, pues la verdad al empresario no le sirve, ¿no? Sirve solo para el SAT, nada más, ¿no? Pero al empresario lo que le interesa es saber si su gestión está gestionando, valga la redundancia, excelentemente, ¿no? ¿Sí? Es más, se dice que México recauda mal y gasta mal también, ¿no? Te doy un ejemplo. Las tasas, por ejemplo, para depresión son una vergüenza. ¿Cómo
5% para esto, 10% para esto. No puede ser, ¿no? O sea, no se toma en cuenta lo que es la vida útil, no se toma en cuenta, o sea, realmente, pues, todos los programas que tú mencionas son solo para el SAT, ¿no? Entonces ya nos volvemos empleados del gobierno, ¿no? Del SAT, ¿no? Y eso, para mí, pues, no funciona, ¿no? Ok, para aspectos de contribuir, pues, es correcto, ¿no? Pero para efectos de crecer, de, de sobrevivir, de cada día ser mejores, para mí necesito otro tipo de información, ¿no? Para que yo pueda tomar decisiones, no para pagar solo impuestos, ¿no? Claro, lo tenemos que cuidar, estoy de acuerdo, ¿no? Pero lo importante no es eso, ¿no? Lo importante es crecer, ¿no? Generar empleos, generar... Entonces, para mí el SAT, pues anda mal, porque ellos son los que realmente lo que buscan es nada más capturar recursos y hasta ahí, ¿no? Ok, pero bueno, lo dejo ahí para si me puedes dar alguna opinión, ¿no? Sí, claro que sí, colega. Coincido porque efectivamente, pues esta es una herramienta, desde un principio lo señalamos, de fiscalización, cuyo objetivo, pues es darle certeza al fiscalizador y trazabilidad en las operaciones que dan lugar a las bases para los pagos de impuestos. No obstante, si esa fue, vamos a decir, la justificación por la que se implementó, recordemos que de todas las crisis, en todas las guerras, es en donde han resultado pues magníficos avances tecnológicos, científicos, y en el marco de la creatividad y además de la legalidad en México, el gremio contable ha encontrado en eso que se presentó como una amenaza en un principio, hemos encontrado una oportunidad de ser muy certeros, porque el tener toda la información tabulada en Excel en automático ha disminuido al 100% la posibilidad de error que anteriormente en el momento de hacer transcripciones pues se generaban, lo que decimos aquí por errores de dedo, que son errores de inversión de cifras o de escribir mal algún nombre. Y eso pues, nos ha permitido ser más eficientes. Efectivamente, el origen pues, no es ayudar al empresario, no obstante el empresario, a partir de los informes que se pueden generar en tiempo real, puede saber en todo momento la posición de su empresa a través de un análisis DuPont que se nutre por los sistemas ERP de la facturación electrónica, sabe su posición de pago de impuestos, sabe la posición de su apalancamiento, su capital de trabajo, su posición neta ante el banco. Y entonces, pues ahí ya algunos otros áreas profesionales entran, como puede ser las finanzas, a dar un uso pues, más eficiente para la organización. La verdad es de que sí tiene otros usos. Yo enfoqué mi charla en la recaudación, pero voy más allá. Nosotros como auditores sí le estamos dando un uso y si me permiten, avanzo o mostramos la factura, Lucio, ¿te parece que la muestres para que los colegas sepan Nada cómo? más, a ver, Sí, nada más, o sea, tienes razón en ese aspecto, pero sabes que los programas que existen solo sirven para pagos fiscales. ¿Cómo que ingresos menos egresos? No lo unen. Por ejemplo, las ventas tienen que estar alineadas con el costo, pero ahí, por ejemplo, en varios sistemas he visto que dicen ingresos menos egresos y punto, ¿no? Y eso no es, eso no me sirve a mí como empresario, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí lo dejo, ¿no? Muy bien. ok, muy bien. Sergio, ¿quieres que presente esto de la factura? Explique. Sí, nos ayudaría. Adelante, Ok, por favor. muy bien. Pues bueno, nada más comentarles el tema que aquí tenemos en México es que la factura es electrónica, la factura es digital. Y esto que estamos viendo es la factura.
y realmente lo estamos viendo aquí, es un lenguaje, es el lenguaje XML, y pues la información de toda la operación está contenida en nodos que tienen una estructura y pues todo está hecho para que lo lean los sistemas. Entonces, este archivo que se genera, que es el archivo válido, que es la factura, pues nosotros no somos capaces de entenderlo, ¿no? A simple vista, o es muy difícil que podamos leerlo a simple vista, pero esto es lo que funciona en México como factura electrónica o como comprobante fiscal digital por Internet. Sin embargo, ¿verdad? Pues también se acompaña de una representación impresa. La representación impresa es un archivo PDF. Si ven, ese archivo que le mostré, en una representación impresa se ve de esta manera, ¿sí? Donde están los datos del emisor, los datos del receptor, o sea, quien emite la factura, quien recibe la factura, algunos datos fiscales, candados, por decirlo de alguna manera, para asegurarse que no sean documentos que se falsifiquen, el folio fiscal, la descripción de la operación, que todo eso está muy regulado, es muy complejo, bueno, ya hoy lo medio dominamos, pero en un inicio fue muy complejo, mucha gente todavía no lo entiende, empresas grandes, estructuradas, pues las ahí la llevan, pero las pequeñas empresas a veces no entienden todas las reglas para poder llenar este documento, y el XML, pues así se ve en una representación impresa, y este sello digital, pues esta cadena original, estos son los candados con los que pues se puede demostrar que es una factura original, que es una factura correcta. Luego preguntaban también ahí si hay varios tipos. Efectivamente, este es un comprobante que dice efecto del comprobante, y aquí dice ingreso. Es decir, hay CFDIs de ingresos, hay CFDIs de egresos, hay CFDI de nómina. Alguien preguntaba, aquí está un CFDI de nómina. Esta es la representación. Aquí están los datos del trabajador, aquí están las percepciones, las deducciones, el sello digital, la cadena. Entonces, efectivamente hay diferentes tipos de CFDIs, de traslados, de los estados de cuenta bancario, también son un CFDI hoy día. Obligatoriamente tienen que cumplir con todos estos requisitos las entidades financieras. Llegará un momento donde incluso los documentos ante un notario también estén sellados, timbrados. Aquí le llamamos timbrado precisamente a este proceso que, como explicó hace un rato Sergio, es un sello digital, o sea, es una firma electrónica, y esto hace el timbrado. Es decir, que al momento que la empresa genera la factura, en ese momento está validándose de parte de nuestro servicio de administración tributaria, y hay también un tercero que la está validando, ¿no? Entonces, pues así se ve un CFDI de nómina, como el que le estoy mostrando, así se ve un CFDI por una adquisición o por una venta. ¿Ok? Esto tiene que estar bien hecho para el que adquiera pueda deducir, y el que lo emite, el que vende, pues también lo tiene que hacer bien, porque si no, pues tiene una multa por no hacerlo bien. Ahora, también preguntaban, ¿esto se pide a los extranjeros, en compras a los extranjeros? No, esto solo aplica para contribuyentes en México y para compras, adquisiciones en México. Entonces, si alguien compra algo en el extranjero, pues tendrá la factura que se emite en ese país. Sin embargo, las leyes mexicanas sí piden que tenga cierta información fundamental para que pueda deducirse. Y pues perdona la interrupción, Sergio, pues ahí está. Ya les mostramos cómo es una factura. Gracias. Adelante, Sergio, continuamos. Gracias. La verdad es de que no, ninguna interrupción, al contrario, a mí me parece muy oportuno, porque me dio la oportunidad de, en lo que tú mostrabas eso, de encontrar, ahora sí, vamos a decirlo, una especie de concentrado de facturas electrónicas. Déjenme ver si soy capaz de proyectarlo, porque ahí está. Miren, lo que nos mostró el doctor Lucio era una factura electrónica. Bueno, aquí estamos viendo algo que en lo que él mostraba, yo a través de un software entré al repositorio fiscal de un contribuyente y descargué las facturas que esta persona recibió en el mes de junio. Todo este trabajo que estamos viendo instalado en Excel
lo hice mientras él explicaba. Lo que quiero decir, la facilidad que para la auditoría en México ha supuesto el esquema de facturación electrónica. Esta tabulación perfecta, ya en Excel, va poniendo como encabezado de columna cada uno de los atributos, y son cerca de 52 datos o nodos de datos que la factura electrónica mexicana va recolectando. La primera es el estado, que puede ser vigente o cancelado, la versión en que se emitió, el tipo de comprobante que es, porque puede haber factura, nota de venta, nota de crédito, una serie interna. Esta que está en verde es el folio, que como lo decía yo, el UID, es un folio de 32 caracteres alfanuméricos. Cada uno de estos es imposible de que se duplique, y ahí están, esto es lo que le da la identificación o la trazabilidad a cada comprobante. El RFC del que lo emite, el nombre del emisor, el RFC del que lo recibe, es decir, en este caso son facturas que una empresa hace a sus clientes. Aquí tenemos en gris el receptor, el cliente que recibe la factura, qué tipo de uso le va a dar esa persona a mi factura. Puede ser gasto general, puede ser una adquisición de mercancías o puede ser una inversión. Con eso el SAT ya sabe en dónde se fueron los recursos. Si la factura está timbrada, emitida en dólares o en moneda mexicana, en el caso moneda mexicana, y una serie de datos que me van ayudando a poder hacer una auditoría muy rápido, ¿verdad? Aquí vemos los conceptos que se facturaron, el subtotal, que es la base de la tasa del IVA, si hay alguna retención, y el total. De manera que este total, que ahora voy a marcar, le voy a poner este tono, esta tendría que ser la cantidad que yo debo de buscar en el estado de cuenta bancario para ver si esta factura fue pagada. Yo, de una simple suma, puedo tener el 100% de seguridad del total facturado, de lo que tengo que encontrar en la conciliación bancaria, del IVA que trasladé, y puedo inclusive, ya con un poquito más de herramientas, hacer una organización para saber cuál fue el cliente que más me compró o a quien más le vendí. Entonces, agarramos, por ejemplo, la herramienta del subtotal. Le digo que por cada nombre, por cada cambio en la clave fiscal de mi cliente, me haga una suma y me dé un concentrado para poder saber a quién le vendí más. Y aquí voy a tener ya un resumen por proveedor, lo que le vendí y quién es el que me debe, quién es el que me compra. O sea, estos esquemas me están permitiendo ser más eficiente mis servicios de auditoría, y a través de un esquema de control interno basado en riesgos, yo puedo tener respuestas automáticas. El uso que se le puede dar a todo esto es prácticamente infinito. Aquí lo que hace falta es conocer un poco de minería de datos para poderle dar un uso más eficiente a toda esta información. Bueno, aunque eso no lo tenía planeado como parte de la pues vamos a decir, de la charla, me pareció muy oportuno compartirlo, ¿verdad? Voy a regresar a la presentación y voy a nada más una pregunta, sí. Bueno, realmente ¿le sirve eso al cliente? O sea, si yo quiero decir, vendí tanto, ¿no? ¿Sí? El fisco, bueno, pues lo utiliza para controlar, ¿no? Pero al gerente le va a servir. Sí, sí le sirve, porque así como lo vimos, él puede saber cuánto es el crédito que ha otorgado y qué cliente le debe, de manera que su ciclo de cobranza, él lo pueda atender y pueda comenzar a incrementar las políticas crediticias, la política de cobranza. Podemos hacer una gráfica para saber el precio, si es el adecuado, y con un poquito más de herramientas de Excel,
podemos dar con un modelo de costo, volumen, utilidad que se produce en automático a través de macros para podernos dar pues otros pronósticos. La verdad es que yo lo estoy haciendo. Sí, nada más que, a ver, nada más que a mí, pues me tiene que, como tenemos que trabajar en equipo, yo como director le tengo que pedir a la gerencia de ventas, oye, estamos llegando a la meta, pero yo no necesito que me haga un desglose, ¿no? Yo lo que necesito es saber realmente cuánto fue lo que vendí, si llegué a mi meta y si la superé, mejor. Si no la superé, investigar qué fue lo que pasó, ¿no? Ok, porque para eso se lleva la información financiera. El SAT pues aprovechó nada más, ¿no? Pero bueno, ok, nuestro deber es contribuir, eso que ni qué, ¿no? Pero yo tengo ahí mis dudas de los programas. Para eso hay que hacer un traje a la medida por cada empresa de lo que es lo que yo requiero para diseñar estrategias, ¿no? ¿Sí? Ok. Perdón, Sergio, vamos nada más para concluir el tema y poder avanzar. Había una mano levantada, Mayra, creo. Bueno, ya la bajaron. No sé si quieran comentar algo. ¿Quién tenía la mano levantada? Adelante, María Luis. María Luis. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Sí, claro. Sí, se oye bien. Desde Venezuela. Me parece excelente el sistema de facturación. Lo que sí me llama muchísimo la atención es que cuando toma en cuenta lo que es ingresos y gastos, ¿verdad? Y determina la rentabilidad para determinar el impuesto, ¿qué pasa o qué sucede con las depreciaciones, amortizaciones, mis pérdidas por cuentas incobrables? O sea, con toda esa serie de cuentas adicionales que me pueden permitir a mí, bien sea aumentar la utilidad fiscal o disminuirla, si solamente tomo en cuenta lo que determina el sistema SAT. Sí, es muy interesante la pregunta y esa es una posición que inclusive los contadores mexicanos normalmente tienen, ¿verdad? Las facturas electrónicas, cuando son emitidas para amparar la adquisición que los clientes hacen, como lo mostramos brevemente ahí, deben de cumplir un requisito que es el uso del CFDI. El SAT nos dio un catálogo de usos y dentro de esos usos, el primero es la adquisición de mercancías que se convierte en inventario. El segundo es el gasto en general por todos los productos y los servicios que no son costo de venta ni mercancía. Y el tercero es precisamente las inversiones en propiedad, planta y equipo, o el activo fijo o el inmovilizado material, como en cada país se le llame, a los bienes de capital. Cuando la factura va identificada, vamos a pensar en la adquisición de un vehículo o de un edificio, con este uso de CFDI de inversión en propiedad, planta y equipo, la ley tributaria del impuesto sobre la renta en México establece tasas máximas de depreciación o de deducción fiscal de inversiones que, si bien no suponen una salida de dinero en el momento en que la registramos contablemente, sí reconocen la pérdida del valor de esos bienes por el uso, por el paso del tiempo o por obsolescencia tecnológica, en el caso de periféricos, equipos de cómputo, sistemas de comunicación y todo lo que esté sujeto a una base tecnológica. Entonces, existe pues esa posibilidad de primero identificar la adquisición del bien y después, a través de tasas establecidas en las leyes para efectos fiscales, darle una desgravación o generar deducciones fiscales a través de las tasas de depreciación. Por ejemplo, un vehículo para efectos fiscales en México tiene una vigencia de 4 años o de 48 meses, porque la depreciación
se lleva a registros por valores mensuales, de manera que el 100% del valor del bien lo dividimos entre 48 y cada mensualidad pues será registrada como un gasto, en el caso de la contabilidad, y con una disminución del valor del activo. Esta operación no tiene una factura electrónica mensual, sino tiene una factura de origen que hace 4 años ampara la adquisición de un bien. Y por otra parte, en el momento de hacer la declaración anual, donde se hace el resumen de todas las cantidades que dan origen a la base de impuestos, ahí hay una conciliación entre el aspecto fiscal y los libros contables. De manera que habrá partidas que, siendo contables, no tengan una repercusión fiscal. Y por otra, por ejemplo, hay los gastos por comprobar, los gastos que no están respaldados con facturas electrónicas, si bien suponen erogaciones financieras y flujo de efectivo de salida, no tienen una deducción fiscal. Entonces, las quitamos de la contabilidad, las quitamos en la declaración de la base de las deducciones fiscales. Y al revés también, hay aspectos como el reconocimiento del efecto inflacionario, que si bien no tiene una factura electrónica, la ley o el estatuto tributario de la renta mexicana permite que las empresas disminuyan una cierta cantidad por el efecto que la inflación le produce al dinero por la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, ahí es en donde la auditoría de estados financieros se erige como un faro que orienta al fiscalista, al financiero, al contador, para poder enlazar estas bases de datos y, por una parte, tener una representación en los estados financieros y entregar un reporte al fiscalizador a través de una declaración anual. La auditoría, y con esto, si doy por atendida la respuesta, la pregunta, perdón, enlazo un poquito con la charla nuevamente. La auditoría, como en todo el mundo, en México, toma como base la información financiera a través de los estados financieros. De todos los marcos regulatorios de la contabilidad que existen, el SAT mexicano en México considera como válidos si una sociedad mexicana elabora su contabilidad en base a la norma de información financiera mexicana, el NIF mexicano, que le llamamos, o en base a la norma internacional, las IFRS del IASB, o inclusive si hace la evaluación, revelación e información, es decir, la confección de sus estados financieros en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos. Entonces, en México, los marcos normativos de la contabilidad aceptados para la elaboración de estados financieros será la norma internacional, la norma estadounidense y la norma local. La norma internacional es de uso obligatorio para las empresas mexicanas que cotizan en los mercados de valores y para el resto de las empresas, para las micro, pequeñas y medianas empresas, que en México como en el mundo constituyen el grueso del tejido empresarial, para todas ellas están las normas de información financiera mexicanas. Y alternativamente pueden optar en representar su contabilidad en norma internacional o en norma estadounidense. De manera tal que, confeccionada la contabilidad en base a cualquiera de esos tres juegos normativos, se debe de entregar mensualmente al SAT. Es decir, que más allá de que el SAT ya sabe todo lo que vendimos y todo lo que compramos, porque en el buzón tributario va llevando cuenta de todo lo que timbramos electrónicamente, además nosotros tenemos que registrar esas operaciones en los libros contables y entregárselo al ente tributario. De esta manera están haciendo un doble amarre. Por lo tanto, la información que se envía al ente fiscalizador, si va revestida de las garantías que le pueden proporcionar la función de auditoría de estados financieros, pues entonces, como decimos coloquialmente, vamos en caballo de hacienda, o sea, vamos bien cobijados porque sabemos que nuestros registros contables pues llevan veracidad, comparabilidad y transparencia, las características que cualquiera de esos tres juegos normativos de la contabilidad le pueden dar a la contabilidad. Y si además hacemos
un ejercicio de auditoría de estados financieros, pues entonces llevamos la opinión de un auditor respecto a que nuestra contabilidad muestra la verdadera realidad de la empresa en un ejercicio determinado. Bueno, esa función de auditoría en México, y yo me imagino, por supuesto, que en todo el mundo tiene estas áreas de enfoque profesional, ¿verdad? La principal, la auditoría de estados financieros, que tiene por objetivo emitir una opinión respecto a si la contabilidad está o no está bien hecha, en términos razonables, en función del marco contable que la empresa diga que utilizó para hacer sus registros contables. Para, como segunda opción, darle al ente fiscalizador un reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones. Nosotros le llamamos dictamen fiscal. Para ciertas empresas se convierte en una obligación ineludible, sancionada si no se cumple, y para otras, los que presentan la información alternativa al dictamen, pues es una instancia para curarse en salud y sin tener la obligación de enviar el dictamen fiscal con todos los requisitos y atributos formales, pues puede hacer un ejercicio voluntario de transparencia para dejar las cuentas bien saldadas ante el fisco mexicano. También, por supuesto, los auditores, pues somos los que tenemos la formación profesional y académica para hacer una verificación al sistema de control interno, para hacer una revisión de toda la documentación que las bolsas de valores del mundo le exigen a las empresas que pretendan ingresar a una bolsa de valores determinada, o para que una vez ya estando dentro de la bolsa, pues hagamos una auditoría a sus procesos y a sus sistemas de gobierno corporativo, es decir, la auditoría a las empresas cotizadas. En México, asumo que en el resto de los países también existen sistemas de seguridad social que se nutren, en el caso de mi país, de una aportación del gobierno, de una participación o de una aportación de los trabajadores y de una aportación que por ley está establecida a cargo de las empresas y de los empresarios, ¿verdad? Esas aportaciones tienen la característica jurídica de una contribución federal y por lo tanto son sujetos de una revisión fiscal. Esa seguridad social pues está sujeta en algunos casos a una auditoría obligatoria. Por ejemplo, cuando un patrón a lo largo del año, en cada uno de los días, tuvo a su servicio por lo menos 300 trabajadores cotizando a la seguridad social. En ese supuesto, le recae la obligación de hacer una auditoría al cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social para efectos fiscales. El Infonavit, pues es una rama de la seguridad social que el gobierno mexicano implementó para garantizar el acceso de los trabajadores a la vivienda digna, y a través de cuotas a cargo de los patrones, el gobierno constituye un fondo que da recursos para que los trabajadores puedan adquirir una vivienda a crédito. También en México, otra opción para los profesionales de la auditoría, pues es hacer una declaratoria, es decir, hacer un dictamen para solicitar una devolución por pago de lo indebido, en el caso del IVA, o cuando se enajenen acciones o partes sociales, pues también la ley mexicana obliga a que la empresa haga mande hacer una verificación a través de una auditoría. Entre otras, esas son algunas de las prácticas más comunes que los auditores mexicanos llevamos a cabo, destacando por encima de todas, por supuesto, la auditoría de los estados financieros, cuyo objetivo es dar una opinión respecto a si la contabilidad cumple con las garantías de fiabilidad, comparabilidad y transparencia que le impone el marco regulatorio que se haya utilizado, siendo el IFRS internacional, el US GAAP de Estados Unidos o la norma de información financiera mexicana, los únicos 3 marcos regulatorios de la contabilidad que son aceptados en nuestro país. Traigo aquí algunas cifras respecto a cómo todo este esquema de fiscalización pues ha dado éxito a las empresas, pero también cómo es
que ante una fiscalización más eficiente, muchos contribuyentes que tienen la capacidad, como lo señalé anteriormente, de dictaminar el cumplimiento de esas obligaciones. Bueno, a ver, ¿se escucha? Espérate un ratito. Sí, se escucha, Sergio. Adelante, adelante, Te va continúa. Para terminando. que terminamos el tiempo. Gracias, muy bien. Y bueno, decía yo, pues, que la contabilidad y la auditoría han dado una pauta para que a través de la confección del estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable, el estado de flujo de efectivo y el estado de notas a los estados financieros, es decir, los 5 estados financieros que cualquier marco normativo contable establece, cuando se hace a través de los esquemas de facturación electrónica y sobre todo cuando estas facturas electrónicas están siendo auditadas, pues entonces le estamos dando al ente auditado, a la empresa, al empresario, pues verdaderas garantías de que los registros contables son válidos, que no tienen variaciones y por lo tanto el sistema de control interno pues es bastante exitoso. Pudiéramos decir que a través de un modelo de declaración anual que se implementó a partir del 2022, todos estos puntos finalmente lograron coincidir, porque la declaración del año pasado, la del 2022 que entregamos en marzo del 2023, ya llevó obligatoriamente toda esta información que tiene su origen en la contabilidad y que se nutre de los estados, de la facturación electrónica, ¿verdad? Y bueno, tenemos también ya como último elemento de mi participación una pequeña aclaración del dictamen fiscal. El dictamen fiscal se confunde, o muchos empresarios lo confunden con la función de auditoría de estados financieros, y me pareció muy importante hacer una aclaración, porque mientras que el informe de auditoría es un documento que a través de una opinión estandarizada, siguiendo el modelo de la IFAC, a través de las normas de información financiera, supone una actividad que se planea, se ejecuta y se informa con un estándar mundialmente aceptado, con algunas adopciones íntegras o adaptaciones parciales en cada país, y que por lo tanto tiene una misma configuración a nivel mundial. En México, de manera muy particular, el dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales, el dictamen fiscal, pues es un documento que solamente tiene validez en el ámbito mexicano, pero que toma como base la contabilidad y el informe de auditoría de estados financieros. Entonces, es importante hacer esa distinción, ¿verdad? Porque lo que es dictamen fiscal supone que hubo antes una auditoría de estados financieros, pero cuando hacemos una auditoría de estados financieros, no precisamente tiene que haber un dictamen de cumplimiento de obligaciones fiscales. Vamos a decir que la auditoría es la especie y el dictamen fiscal es el género de aquella especie, ¿verdad? Es uno de tantos servicios de auditoría. Esa obligación, en el caso del dictamen fiscal, pues recae en aquellas empresas mexicanas que hayan facturado más de 1.650 millones de pesos, ¿verdad? La verdad es que no es una cifra alcanzable para muchas empresas. Vender más de 1.650 millones de pesos en el 2023 no está al alcance de la mayoría de las empresas. Por lo tanto, las que cotizan en la bolsa, que en mi país no llegan ni siquiera a 200, y las grandes empresas que sin ser cotizadas pueden lograr esa cifra de facturación, o sea, las que quedan obligadas al dictamen fiscal. Quisiera terminar con la referencia a este documento científico que fue publicado el 26 de septiembre en una revista de investigación española, en donde decía, muy ad hoc con lo que hemos estado platicando, en qué manera la auditoría de los estados financieros puede ayudar a frenar la ingeniería fiscal de las multinacionales. Es decir, cómo es que el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo, la defraudación fiscal
puede ser combatida desde el escritorio del contador y sobre todo de la pluma de un auditor de estados financieros. El resumen de esa investigación que realizaron las personas cuyos nombres ahí aparecen: Christoph Wessling, Nathan Goldman, Nora Muñoz y Cinta del Valle, dicen que en los informes de auditoría, de acuerdo a la norma 260, con vigencia desde el 2009, ya es necesario revelar algunos aspectos o funciones clave de la auditoría. Esa es una obligación. El auditor tiene que detectarlos y tiene que informarnos. Los aspectos claves de auditoría que más impacto han tenido en la decisión de si es un informe con salvedad o no, pues tiene que ver precisamente con los esquemas fiscales que las empresas utilizan. En México se les llaman esquemas reportables porque además estamos obligados a informarlos y a tipificarlos ante el fiscalizador. En otros países quizá no, pero como quiera que sea, la norma internacional de auditoría que tiene vigencia en todo el mundo ya exige que el auditor revele en su informe ampliado de auditoría esas prácticas fiscales. No estamos hablando de cuestiones ilegales o de hacer una denuncia ante el fisco de cada país, sino simplemente hacer el diagrama de cómo es que esta empresa está llevando a cabo ciertas prácticas fiscales. Entonces, bueno, esto, curiosamente, ha dado como resultado que las empresas, una vez que ven que en el informe del auditor va identificado ese esquema fiscal, comiencen paulatinamente a disminuir el uso intensivo de esos esquemas fiscales o inclusive a prescindir de ellos, lo cual nos habla que la auditoría de estados financieros, en el caso de México, enmarcada en el esquema de fiscalización electrónica, se erige como un elemento que ayuda a que las organizaciones tengan estados financieros revestidos de las garantías, de la fiabilidad, la comparabilidad y la transparencia que los mercados internacionales, que las empresas y los empresarios necesitan para poder hacer el diseño y el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones con vocación lucrativa. Yo con esto quiero agradecer su atención y su presencia y dar por concluida mi participación. Por si hubiera alguna pregunta, tener la oportunidad. Tenemos a Reina Elizabeth Carías desde hace rato, tenía la palabra, Carlos Parra, don Carlos también, don Carlos Pacheco. Entonces empezamos con Reina. Adelante, Reina. Sí. Bueno, creo que bajó la mano. Carlos Parra, adelante, Carlos. Muy buenas noches, estimados colegas. Estimado doctor Sergio, te felicito. La realidad es que tu exposición ha sido muy clara, muy objetiva. He tomado nota de muchos de tus comentarios y de tus opiniones. La realidad es que no podemos perder de vista que el sistema de administración tributaria en México tiene entre sus principales objetivos, obviamente, incrementar la recaudación, evitar la evasión de impuestos y contribuir a minimizar un grave problema que tienen actualmente todos los países del mundo, que es el lavado de dinero. Me gustó, está muy claro, y me gustó mucho la opinión que acertadamente expresaste de cómo nosotros como contadores y auditores podemos encontrar un área de oportunidad mediante la información que el SAT recaba por nosotros. Y cómo nuestros procedimientos de auditoría pueden facilitar muchas de las labores que antes realizábamos en papel y que ahora a través de los programas electrónicos podemos extraer de la información que el SAT, que el SAT acumula. También me queda muy claro, y abonando a lo que decía el maestro Pacheco, que en realidad no debemos de confundir la información fiscal con la información financiera, que es la que le sirve a los empresarios y a los dueños de empresa y a los contribuyentes para encontrar cómo maximizar sus utilidades. Pero son dos cosas que van juntas y que, como bien dijiste, en las declaraciones anuales concilian plenamente lo que es la información fiscal con la información contable, de la cual nosotros como contadores y asesores financieros debemos extraer la posición, razones financieras, comentarios, etcétera, que es lo que en realidad alimenta
a las estrategias de cada uno de los empresarios o de los contribuyentes. También me gustó mucho, doctor, que hayas mencionado entre tus auditorías un tema que es menospreciado por muchas pequeñas y medianas empresas, como es la auditoría al sistema de control interno. Yo soy de la opinión que si tomaran más en serio este tema de poder encontrar, evaluar y minimizar los riesgos, sería un arma muy eficiente para poder alcanzar y eficientar los objetivos de cada una de sus empresas. Nada más eran los comentarios que quería yo vertir y pues aprovechar, felicitarlos. Realmente ha sido una exposición magnífica. Gracias, buenas noches. Sergio, ¿pudieras poner una diapositiva de conclusiones donde está el artículo, donde está el encabezado de la nota periodística? Sí. ¿Puedo hacer la pregunta antes de que lo pongan? Sí, claro, don Carlos. A ver, Sergio, mira, estoy de acuerdo, una excelente ponencia, pero a veces los fiscalistas no sabemos cómo, por ejemplo, hablar con el SAT para que escuchen nuestras opiniones. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Mira, los vehículos, voy a hablar de los vehículos, ¿no? A ver, en Villahermosa hay mucho ruido, ¿sí? A ver, hay mucho ruido, Bueno, mira, comentaste bien que, por ejemplo, el equipo de transporte, pues se deprecia de acuerdo a lo que el fisco dice, ¿eh? Y pues también es correcto que para efectos de la declaración, pues hay que conciliarlo, ¿no? Contra lo que yo debo de depreciar, que a lo mejor es la vida útil, ¿no? Mira, en una salinera, los vehículos por la sal se deprecian más rápido, ¿no? También en la tecnología, pues como es tan rápido ya sus cambios, pues también deberían de cambiar, ¿no? Y eso el fisco no lo está tomando en cuenta, ¿no? Ahí tendríamos que negociar con el fisco, pues para que realmente, pues, nos dé una solución, ¿no? Porque ellos son muy poquiteros, por ejemplo. Dicen el 10%, el 20%, sí, pero ¿y cómo lo saben, no? ¿Cómo saben las condiciones ahí en ese caso de los activos que se mueven lentamente, ¿no? Ok, entonces creo que lo que no sabemos es negociar, ¿no? Entonces, cuando hacemos nuestro dictamen, pues debemos de plantearlo, ¿no? También porque realmente, pues, eh, en el dictamen, pues, tú sabes que el comisario tiene una responsabilidad también, ¿no? Y lo más viable es que eh, el comisario sea el auditor, ¿no? El auditor interno, el auditor externo, porque él sabe lo que está pasando en términos fiscales, ¿no? ¿Sí? No sé qué opinas, ¿no? Te lo dejo aquí para que podamos terminar, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Efectivamente, hay un gap de expectativas o una diferente perspectiva entre las tasas de depreciación fiscal o de deducción de inversiones que el Estatuto Fiscal Mexicano establece. Vamos a poner el ejemplo de un vehículo que en las condiciones de algunas calles de mi querido país, pues no garantizan que un vehículo pueda durar en condiciones eficientes 4 años. No obstante, para efectos fiscales, como se deduce una tasa del 25% anual, pues se traslada a una duración de 48 meses.
4 años. Si bien eso es para efectos fiscales, para efectos internos o para efectos contables, la norma de información financiera mexicana C6, que es la que establece el tratamiento, la revelación, la evaluación y la información que debe de hacerse en los estados financieros respecto a la propiedad de la planta y el equipo, dentro de los cuales entran los activos físicos tangibles, como son los vehículos, señala que para efectos de reconocer la pérdida del valor por el uso, el paso del tiempo o la obsolescencia tecnológica, si fuera el caso, de los vehículos, es aceptado que se haga el registro de la mejor estimación que uno considere en términos razonables que puede tener a llegar ese bien. Es decir, que si bien la tasa fiscal me limita a un 25%, puede hacer que yo, para efectos de darle veracidad a la cifra contable, reconozca que aquel auto en 6 meses ya no tiene un valor, porque además de que lo uso para Uber, por ejemplo, o para servicio público, pues lo uso en zonas rurales, entonces el vehículo pues no tiene un valor en el mercado y se deprecia a una tasa más inmediata. Precisamente para conciliar diferencias, existe en la guía fiscal, en la declaración anual, una conciliación fiscal contable que me ayuda, como su nombre lo dice, a alinear estas diferencias en la perspectiva entre la cuestión fiscal y la cuestión contable. Pero definitivamente, don Carlos, como usted bien lo dice, el registro contable está por encima de cualquier cosa, ¿no? Porque es lo que busca la contabilidad, decir la verdadera situación del ente, y para ello, pues, el criterio profesional hará la interpretación adecuada de la norma para que nos permita dar una revelación adecuada. Sí, pero realmente, bueno, ya para terminar por mi parte, ¿no? Pero realmente creo que nosotros estamos muy callados, ¿no? Yo estoy en el IMCP de la Ciudad de México también, y se los he dicho, ¿no? Tenemos que negociar con el SAT para que el SAT nos acepte cuando hay ciertas diferencias contra lo que ellos están diciendo, ¿no? Pero bueno, realmente al final el SAT no se da por vencido, ¿no? Ellos lo que quieren es jalar y capturar a todas las empresas, ¿no? ¿No? Bueno, ok. Bien, vamos a darle paso a la colega Reina Elizabeth. Reina. ¿Me escucha, Reina? Bueno, ha salido. Bien, Carlos, con respecto a lo que tú indicabas, y justamente, claro, hay que darle énfasis a la normatividad, sea la norma internacional financiera, sea las NIF o sean las GAF. Realmente cuando preparamos estados financieros con una base fiscal, estos estados financieros no son fiables. Realmente no se puede tomar decisiones económicas o financieras con este tipo o conjunto de información financiera. Ahora, es importante de tener claro estos temas y poderlos al momento de equivocadamente registrarlos contablemente, tener clara la divergencia entre la materia fiscal y la materia de la normatividad o el principio contable, como lo quieran llamar. Y esto en algunos casos también provoca divergencias en el pago de los impuestos, porque en algún momento rentas equivocadamente se puede afectar fiscalmente o se puede pagar un mayor exceso. Recordemos que las leyes fiscales también la crean un grupo de personas para ciertos fines, a veces correctos o erróneos, ¿no? Y a veces también por eso es que pícaramente también se busca desviar cierto pago de impuestos, ¿no? Entonces, en esta parte, lo que decía Sergio es que en la medida en que no tenemos claro esto, es que erróneamente presentamos la información financiera. Tenemos a Gabriela García con la mano levantada. Gabriela,
Sí, buenas noches. Buenas noches. Gabriel, tienes paso. Bueno, habla, muy buenas noches y gracias por el uso de la palabra. Gabriel García Devia de Bogotá, Colombia. Bienvenido, Gabriel. Miren, simplemente es para opinar respecto a eso. Yo he observado que en diferentes intervenciones, cuando confrontamos la parte o el ejercicio de nuestra profesión, caso de México, que tiene un informe de auditoría financiera y hay un informe de fiscal como tal. Hay muchos temas, por ejemplo, como trae el profesor, dice, mira, acá hay un buen tema respecto a ese problema de la diferencia entre la contabilidad de la utilidad fiscal y la contable. Yo he propuesto y he hecho pues mis comentarios. Yo creo que más bien es una deficiencia de la profesión respecto a eso. Yo tengo una idea que así como hay 5 estados financieros y se presentan a la sociedad, debería haber un 6º estado financiero que se llame la declaración de renta. Y ese 6º estado financiero daría lugar a una nota o revelación contable que se llamaría conciliación fiscal y contable. El día que nosotros los contadores nos metamos en la obligación de presentar ese 6º estado financiero que se llama declaración de renta junto con su correspondiente nota a los estados financieros de la conciliación fiscal y contable, ahí se van a resumir o vamos a solucionar muchos problemas. Gracias. Muchas gracias a nuestro colega Gabriel García Devia de Colombia. Tenemos también a nuestro colega invitado Guillermo Rivera. Guillermo. Guillermo Rivera, ¿nos escucha? Muy bien. Ok, estamos sobre el tiempo. Mi estimado, a ver, ¿tenemos a alguien más? No. Bien, mi estimado Lucio, ¿estás conectado? Sí, sí, ya algunos avisos importantes, Víctor, ya a manera de conclusión, antes del agradecimiento a Sergio, nada más hacer algunos comentarios. Uno, hemos estado poniendo en el chat de esta sesión la liga para la evaluación de esta 4ª sesión. Recuerden que es importante que si tienen interés en el certificado, tienen que reunir 15 asistencias llenando la evaluación. Solamente es el llenado de la evaluación, contestar la evaluación. Eso cuenta a manera de asistencia. Vamos a llevar un control de todas las respuestas para que en función de eso se genere el certificado al término del foro. Es decir, a finales de octubre lo estarán recibiendo en noviembre. Los que tengan problemas para contestar la liga, los que tengan problemas para generar la liga, que me envíen un correo. Les estoy poniendo ahora en el chat mi correo, que me envíen un correo a lucio.uc@correo.wadi.mx. Ya se los puse ahí, lucio.uc@correo.wadi.mx. Entonces, que me lo envíen y yo les hago llegar las evaluaciones, pero de preferencia que lo llenen ahora mismo los que lo están viendo. Recuerden que esta semana tenemos 4 sesiones y mañana, el día de mañana, no hay sesión y sería hasta el próximo lunes, que además el próximo lunes tenemos 4 charlas muy interesantes con pues 4 colegas profesionales y les voy a compartir los temas. Y justo la primera, ya lo tienen ahí en el chat, justo la primera sesión el próximo lunes, pues trata sobre pues estas cuestiones de tecnología, que es un poco lo que comenta Sergio, ¿no? Que la fiscalización de los gobiernos ahora, pues es a través con inteligencia artificial.
Y precisamente la estrategia de los CFDIs, de las facturas electrónicas, pues es para pues, tener el insumo para que esa inteligencia artificial trabaje. ¿Algo más para comentar, Víctor? Sí, sí, tenemos la intervención de nuestro colega Carlos Parra. Carlos, por favor. No, gracias, Sergio. Discúlpame, fue un error de dedo. Ya intervine y comenté al respecto. Y nada más, la pregunta era en relación a la liga que no le he recibido, pero estoy enviando el correo a Lucio. Gracias, buenas noches. Ya, muy bien, Carlos. la liga de acceso a todas las sesiones es la misma, la que se les envió en un principio, la que les salió al registrarse. Si por alguna razón no la tienen a mano, pues vuelvan a registrarse y les debe llegar nuevamente la liga. Les va a aparecer en la pantalla de su equipo. No, me refiero a la liga para la asistencia y la evaluación. Ok, esa me la envían por correo. Envíenme un correo de que no les aparece la liga, el link de evaluación, y yo se los envío nuevamente. De todas formas, lo sigo poniendo en el chat para que pues ahí lo puedan tener. Mi estimado Sergio, antes de concluir, voy a leer 5 mensajes que nos han enviado aquí en el chat. Nos dice Víctor Miguel Jacinto, buenas noches. Ya, bueno, dice el link. Ruc Segovia, excelente, muy buenas noches y feliz fin de semana. Ya se ha enviado la publicidad. Ruth Berenice Morales Medina nos dice, excelente exposición. Magnolia Velázquez, a los organizadores, muchas gracias por tan excelente foro. Doctores, Víctor Hugo, Lucio Jesús, felicitaciones. María Janet y a todos los participantes con sus apreciaciones. Muchas gracias. Víctor y Lucio, muy importante informarle a los que están aún presentes y afortunadamente nos queda grabado, es que para la próxima semana será con el mismo link de ingreso, ¿no? No hay cambio. Seguimos con el mismo link para que no se vayan a perder. Muy bien. Fanny Menéndez nos dice, excelente ponencia. Ese informe fiscal que preparan los colegas mexicanos va dirigido solo a la administración tributaria del país. Bien, esta es una pregunta, dice. ¿Ese informe fiscal que preparan los colegas mexicanos va dirigido solo a la administración tributaria del país? Sergio. Sí, efectivamente, cuando se prepara con esas características y bajo los atributos que establece cómo se debe de elaborar, el único usuario que le puede dar un uso al dictamen fiscal es el agente tributario. No obstante, cuando se trata de una auditoría a los estados financieros, pues principalmente sirve a la administración de la entidad, al consejo de administración, y pues también como un subproducto la agencia de crédito, la aseguradora, la afianzadora y algunos otros entes de tipo más comercial, pues se ven favorecidos con esas opiniones respecto a los informes de auditoría. Pero el tributario específicamente va dirigido al ente fiscalizador. Bien, con este último mensaje concluimos. Rosa Díaz dice, excelente presentación, gracias por compartir su conocimiento. Mi estimado Sergio, 2 minutos para su último mensaje. Bueno, pues nada más dar las gracias por la invitación a quienes tienen la organización de este Foro Internacional de Norma de Información Financiera. Ya sabemos que la información nos ha abierto las puertas y la posibilidad de poder colaborar, compartir y contribuir al crecimiento de nuestros países y, por supuesto, de nuestros colegas. Para mí es todo un placer tener la oportunidad de poder mostrar lo que estamos haciendo en México y con esto, pues, abrir el canal de comunicación para que a lo largo de las oportunidades que vienen, de las siguientes semanas, pues pudiéramos conocer también cómo está pasando este fenómeno en el resto de los países y encontrar áreas de oportunidad para colaborar, para quienes al interior de las universidades llevamos a cabo investigación. Bueno, pues esto
se plantea como un magnífico foro de intercambio de información, y quienes desde el ámbito profesional pues ejecutan la labor de la auditoría, pues siempre es muy bueno conocer otras prácticas y quizá pues tomar lo que nos pudiera apoyar. Yo quedo... Profe Sergio, complementando lo que usted comenta con respecto al intercambio y a mirar cómo estamos con cada país, sería muy importante ampliar el tema de la factura electrónica con todo el ecosistema y con todos los otros productos que son electrónicos y que nos llevan pues a una gestión de auditoría financiera y contable con respecto a ese tema. Es correcto. Ya mi opinión. Sí, solo necesitaremos más tiempo porque la verdad es que es muy amplio y pues tendríamos que ir estructurando una secuencia. Lo podríamos hacer con una de las conferencias o eventos académicos que promociona nuestro amigo Víctor, y de aquí en Colombia por la comunidad contable Maja, que está a la orden y es su casa. Muy bien, a nuestros colegas, en esta segunda semana, el día lunes 9, tenemos inteligencia artificial en la administración para la aplicación de los negocios. El día 10 tenemos administración del capital de trabajo y el estado de flujo de efectivo. El día 11, desmantelamiento de activos. Y el 12, fraude comunes en las empresas. No se olviden, el día lunes, 19:30, nos vemos acá con la UADY en este 6º Foro Internacional en México. Majita, para que cierres el programa. Cordialmente invitados a todos los que nos han acompañado en esta primera semana y en este fin de semana. Lo que vamos a hacer nosotros los organizadores es a darle publicidad a esta otra segunda. Recuerde que vamos hasta el 31 de octubre. Mejor descansamos, María. ¿No? Hay que descansar, pero se descansa bien, repasando los videos. Está bien, está bien. Es importante también hasta cuándo tienen todos los presentes y reenviarle las respuestas para que lo tengan en cuenta, porque pueden volver a ver el video y responder, no sé. Comente usted, profe Lucio. Bueno, no, se necesita cuando mucho mañana, ya deben estar contestando todo porque se cierra esta semana. Es correcto, así es. Bueno. Entonces, sí, tienen hasta para mañana para contestar las encuestas. Muy importante esa aclaración. Y aprovechando rápidamente, María Janet, miren, en la comunidad contable, en la página YouTube, la aplicación de María Janet, que ella dirige esta comunidad contable, ya están los 3 videos. Eso lo pueden checar en YouTube. Lo puse en el chat del grupo de la sesión. Ahí ya tenemos las 3 sesiones anteriores. Y el día de mañana probablemente se estará subiendo la 4ª. Independientemente de eso, se van a enviar por correo las ligas para que también puedan descargarlas y verlas por ahí. Así Muy es, bien. profe. Al doctor Sergio Iván Ramírez Cacho. Doctor, gracias por su participación de parte de la UADY y todos los que conformamos este evento. Al igual que al doctor Carlos Pacheco Cuello, a la CPA María Janet Castillo, al doctor Lucio Heredia. A todos ustedes, colegas, que tengan una excelente noche. Nos vemos el día lunes. Bye, bye. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Sergio. Un saludo y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Felicitaciones, excelente presentación. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.